de la actividad OVNI, del tema del estudio de la ufología. Sos consciente, ¿no? Todo Bueno, lo... Sí, en realidad vine a Capilla del Monte tratando de impulsar un proyecto cultural vinculado con la obra del humanista ruso Nicolás Roerich, ujú. más que por la ufología. Mi esposa es argentina, así que ambos dejamos la ciudad de Buenos Aires y vinimos aquí con ese proyecto que está aprobado por las autoridades municipales y provinciales. Pero dicho esto, obviamente que el Cerro Uritorco y otros puntos importantes en Argentina han sido escenario de avistamientos de objetos que no tienen una explicación convencional. Como tú bien decías, ovni no es sinónimo de nave extraterrestre. Tal cual. Es un término militar creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para definir algo que no pudieron discernir, un objeto Claro. volador no identificado. Que en inglés es Ahora bien, UFO, que en inglés es UFO, son las siglas la de inglés, claro, de Unidentified Fly Object, Flying objeto, Object, claro, Flying Object, exactamente. exactamente, objeto volador no identificado, que es nuestro OVNI, ¿no? Es la traducción de lo que es el UFO ahí en el inglés. Así es, UFO, como también ahora lo que son otros términos como FANIS o UIP, que significa fenómeno aeroespacial desconocido o no identificable. Hay diferentes denominaciones para tratar de comprender este fenómeno que no es de ahora, viene ocurriendo hace mucho tiempo. Es verdad que se producen las llamadas oleadas, donde los avistamientos se pueden incrementar más allá de que estemos un poco más atentos al cielo. Son Sí. las oleadas que se pueden medir a través de la multiplicación de reportes en una coordenada tiempo-espacio, pero este fenómeno viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Al menos en la ufología moderna, en el estudio de estos avistamientos, se sabe que ya en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial habían testimonios fiables de los militares y también de personas comunes y corrientes como nosotros que habían reportado estos objetos haciendo las mismas maniobras desconcertantes que hoy. Imagínense, si hoy nos llama la atención un objeto que se mueve a velocidades hipersónicas, se detiene en seco en el cielo, que puede descender al mar, al océano, sin que se rompa su estructura, volver a salir, burlar los radares. Bueno, si nos sorprende ahora que tenemos una inmensa red de satélites, aviones militares muy avanzados, imagínense cómo la gente se sorprendía durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que este es un fenómeno bastante antiguo y me atrevería a decir, tal vez nuestros ancestros pudieron haber tenido algún tipo de contacto o de percepción de este fenómeno hace miles de años. Sin duda, y algo que ha pasado en este último tiempo, Ricardo, y seguramente coincidirás conmigo en este aspecto, es que los gobiernos han hablado de este tema, algo que no era muy común. Primeros ministros, presidentes, ministros de defensa, titulares de fuerzas aéreas, han salido a hablar del tema OVNI. Bueno, viste que en Estados Unidos algunos dicen también que han salido a hablar, inclusive habló hasta el propio Joe Biden, por este derrame Sí. químico de un tren también, ¿no? Como para tapar una cuestión con otra. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo toman ustedes que de una buena vez por todas, porque es algo que sabemos que vienen reclamando como especialistas en tema ufología, que es que el gobierno desclasifique los archivos, que el gobierno cuente lo que sabe? Digo, ¿cómo han tomado estas últimas semanas donde distintas autoridades gubernamentales han traído y han tirado el tema al tapete de la opinión pública? Es que es una verdadera batalla legal, política, mediática de décadas. Por recordar un caso concreto, a fines de la década de los años 80, el gobierno norteamericano se vio obligado a generar el acta de liberación de información que implicaba el fenómeno de los ovnis, porque varios congresistas como Pete Dominici, Harrison Smith, incluso John Glenn, un ex astronauta, hicieron mucha presión para que se liberasen documentos, y en estos documentos, aunque estaban tachonados, censurados, borroneados y se podía leer muy poco, quedó clarísimo que Estados Unidos ya investigaba el fenómeno OVNI más allá de lo que conocíamos como el proyecto Libro Azul, por ejemplo, del que se ha hecho una serie inspirada en el astrónomo norteamericano J. Allen Hynek, que fue el asesor de la Fuerza Aérea de estas investigaciones. Y en ese momento recuerdo que en esos documentos de fin de los años 80 salió uno que hablaba de un avistamiento OVNI fuera de Estados Unidos, en Perú, cuando un comandante de la Fuerza Aérea Peruana se enfrentó con un objeto pensando que era un globo espía de Chile y le lanzó aproximadamente 64 obuses, y el objeto no fue destruido porque no era un globo, era un objeto de apariencia metálica que voló tan rápido, se movió este objeto a sus antojos, que se quedó sin combustible el Sukhoi
del comandante Oscar Santamaría Huerta y tuvo que volver a la base de La Joya en Arequipa. Y ese documento fue liberado desde Estados Unidos, para que sepan de que el gobierno norteamericano investiga no solo en su espacio, sino en diferentes puntos en el mundo. Y es lo que acaba de ocurrir cuando 2 oficiales de la Armada Naval norteamericana se vieron obligados a comparecer en el Congreso de Estados Unidos para decir que de 140 y pico avistamientos que estaban estudiando, prácticamente no habían encontrado explicación para ninguno, salvo uno que suponían podría tratarse de un globo de investigación, pero no tenían explicación para otras cosas. Ahora, y Ricardo, toda esta presión ahora se desencadena con el globo chino y toda esta cortina de humo, como le digo yo, para esconder lo que hay debajo del iceberg. Ahora, Ricardo, te hago una pregunta. De estos objetos voladores no identificados, estos ovnis, digo, ¿hay alguna época en especial, en algún lugar en especial que se los pueda ver, o es indistinto a la época, indistinto a alguna situación específica? Muy interesante tu pregunta, María. Mira, a lo largo de estos años yo he tratado de investigar diferentes puntos en el mundo en donde los reportes son insistentes, pero reportes no de ahora, sino de épocas ancestrales. Lugares, por ejemplo, como el lago Titicaca entre Perú y Bolivia, en Mount Shasta, un volcán que está al norte de California en Estados Unidos, la montaña de Montserrat en Cataluña, el desierto de Gobi en Mongolia. En Siberia hay muchos avistamientos, en Rusia también estuvimos allí. Bueno, en Argentina hay 2 lugares muy importantes, entre tantos, como es Talampaya, en La Rioja, que hay una gran cantidad de reportes de avistamientos y fenómenos que hemos sido testigos, incluso al lado de los guardaparque, que no quieren dar sus nombres para evitar algún problema, ustedes me entenderán, sí. Y obviamente aquí también en las sierras de Córdoba. Cuando se incrementan, cuando ocurren con mayor intensidad, parece estar conectado el fenómeno con situaciones que ocurren en la superficie, ya sean eventos geológicos, terremotos, situaciones muy intensas del planeta, como si las estuviesen estudiando, asumiendo que se trata de una especie inteligente, no humana, detrás de estos avistamientos, cosa en la que yo estoy convencido, en algunos casos, no en todos, sí. Y también cuando hay alguna circunstancia, vamos a llamarla así, social, geopolítica, o planetaria, donde los humanos estamos implicados, como fueron las ya citadas guerras mundiales. Ahora, Ricardo, digo, y en este caso, viste que hay todo un mito, digo, la gente por ahí dice que he visto, porque vienen, que me han contado que vienen a llevarse el agua, que vienen a llevarse la energía, que vienen a llevarse... ¿se viene a llevar algo? A ver, creo que estamos siendo visitados por civilizaciones de otras realidades, no digo mundos exactamente, sino también realidades. Hoy por hoy que tenemos una comprensión mayor, primitiva tal vez en comparación con estos seres, pero un poco más de comprensión para saber que existen otras dimensiones, otras realidades. Lo estudia la mecánica cuántica, al menos teóricamente, es muy interesante. Así que podrían existir criaturas inteligentes conviviendo con nosotros en el mismo espacio, pero resonando, vibrando en diferentes tiempos. Y esto no es un delirio, o sea, teóricamente es factible, aunque todavía no se ha podido demostrar desde una perspectiva pues académica, científica y irrefutable. Pero dicho esto, también hay casos, creo yo, de civilizaciones que no se mezclan abiertamente con nosotros, no se muestran públicamente, tienen un comportamiento esquivo, y hay casos en que se han visto estos objetos tomando agua de lagos o entrando dentro de los volcanes, como el Popocatépetl en México, que entran y salen del cráter sin que les ocurra nada. Esto está filmado y no son errores de percepción al analizar las imágenes de las cámaras térmicas. Es impresionante la evidencia. Pero no quiere decir que estén aquí pues para conquistarnos, para expoliar nuestro mundo, porque si quisieran hacernos daño, en mi humilde opinión, hace tiempo nos hubiesen destruido. Claro. Hubieran aprovechado cuando vivíamos en los aleros, en las cuevas, nos alumbramos con el fuego, no sé, en la época del Holoceno, nos hubiesen conquistado y no ahora, claro. Porque hace mucho tiempo están entre nosotros. Tal vez están aguardando que el ser humano, nuestra especie, tome una decisión que nos permita modificar las cosas, cambiar el futuro, dejar de pelear entre nosotros, y están ellos como aguardando qué ocurre en este planeta y con esta especie que podríamos ser sus descendientes, si es que ellos sembraron vida en la Tierra hace mucho tiempo. Ahora, vos sabés que acá hay una zona de paso, te cuento, que es la zona de Sierra de los Quinteros, no sé si se lo conoce. Sí, hablar. Bueno, en Sierra de los Quinteros, que hay unas aureolas en un lugar donde es muy verde, que está como quemado, y ahí siempre la gente dice que se asientan los objetos no identificados. Es más, los animales llegan hasta esa zona y no entran al círculo. ¿Esto puede ser también producto de eso o es por ahí de la creencia popular?
Bueno, he escuchado, me han referido el caso, pero como no lo he investigado personalmente, tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir. Hay algunos episodios en donde estos objetos han dejado su energía y curiosamente los animales rehuyen a entrar allí o ocurren otros fenómenos muy curiosos. Ahora mismo viene a mi memoria lo que pasó aquí cerca de Capilla del Monte en enero de 1986, cuando fue visto un objeto anómalo en el cielo, como una lenteja de color rojiza, y al día siguiente se descubrió una huella de 100 metros de largo y 50 metros de ancho, y los animales no querían entrar allí. Después hubo un incendio forestal al año siguiente, quemó todo ese cerro, el Pajarillo, y quemó todo menos la huella donde ya había crecido pasto y donde era combustible como para que se volviese a quemar, y sin embargo el fuego no entró allí. Fue una cosa extraña, curiosa, que ha encendido hasta el día de hoy en muchas discusiones. También está la explicación de que se tratarían de hongos que crecen, la naturaleza es preciosa, es increíble, nos puede sorprender, con una forma geométrica muy concreta, un círculo, y crecen estos hongos y forman supuestas marcas de ovnis que no lo son, hasta que ves los hongos o flores o cosas que surgen allí. A veces sucede, pero ya lo que me estás indicando es un poco más interesante, más complejo. Y te hago otra pregunta. Vos recién decías que por ahí hay situaciones complicadas y demás que se pueden aparecer más. Digo, con esto del terremoto en Siria, en Turquía, digo, ¿tienen y la guerra Ucrania? Y la guerra Ucrania, ¿tienen ustedes información de que hayan el avistamiento de estos objetos? En el caso del conflicto militar de Ucrania y Rusia, sí, hay reportes, incluso algunos vídeos que se han filtrado de personas comunes que estaban atrincheradas en sus edificios resistiendo los bombardeos, y han filmado objetos que, de acuerdo a los especialistas, no tienen el comportamiento de un dron convencional, porque esta es la guerra de los drones, como ustedes saben. Más que estar bombardeando con jets de combate, se han utilizado muchos drones de manufactura iraní, turca, etcétera, pero lo filmado no tiene nada que ver con eso. Objetos que se mueven a grandes velocidades, con unas luces tremendas, y que no están disparando ni haciendo nada, a veces se quedan quietos, y esto ha sido registrado. En el caso de Turquía, vi unas imágenes que se supone corresponden a este sismo que ha afectado a Turquía y Siria, pero son resplandores, es decir, se trata de la energía atrapada en la Tierra, y que con los movimientos sísmicos esta energía se libera y se ve como una mini aurora boreal en la zona. Es la energía telúrica que se lanza hacia arriba, ¿no? No es un fenómeno que se vincule con lo extraterrestre, ¿no? Con estos temas. Claro. Ahora, Ricardo, pero ¿cuál es el temor, ya que estamos hablando, ¿no?, de Rusia, Ucrania y todo este conflicto que hay con que esta situación bélica escale a mayor, intervenga en la OTAN y sea una tercera guerra mundial? Sí, es que se le puede llamar así, ¿no?, por la división histórica que se le viene dando. Parece que hay un conflicto madre que va generando distintos capítulos. Digo, pero ¿cuál es el temor de levantar esa cortina de hierro que los gobiernos mantienen sobre el tema OVNI? Digo, y te lo pregunto directamente, ¿qué puede pasar si alguien realmente nos dice, sí, mirá, existieron, vinieron, ponele, ¿no?, por poner ejemplo, vinieron, nos ayudaron a construir las pirámides, vinieron, nos transmitieron conocimiento, vinieron, nos enseñaron técnicas de agricultura? Y hasta también voy a un tema que por ahí tenemos y se plantea con los grandes referentes hoy que tiene, por ejemplo, un libro sagrado para varias religiones como es la Biblia, o un libro sagrado para varias religiones como es el Corán, que les digan, bueno, a ver, los personajes influyentes del Corán, de la Biblia, capaz no eran humanos, y eran tipos que tenían poderes, hombres o mujeres que tenían poderes porque no eran humanos. Digo, ¿cuál es el riesgo de que se sepa la verdad de todo esto? ¿Realmente podría afectar mucho nuestro sistema y valor de creencias, no tan solo en Occidente, digo, sino en Oriente, si se levanta esa cortina de hierro que hay delante del fenómeno OVNI? Bueno, habrá visto las noticias de hoy, Matías, que Vladimir Putin acaba de anunciar que su país, la Federación Rusa, se retira del último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Es decir, estamos viviendo literalmente una guerra en activo y también una guerra fría, con una serie de movimientos entre el bloque de Rusia y la OTAN. Y este tipo de circunstancias, si atendemos los mensajes de contacto, es decir, las experiencias con los supuestos tripulantes o las inteligencias detrás del fenómeno OVNI, o del porcentaje inexplicable del fenómeno OVNI, a estos seres no les interesa que el ser humano siga peleando, y sobre todo que utilice la energía del universo, ¿no?, como es la energía nuclear,
para fines destructivos, porque estamos rompiendo un orden en la creación, según estos supuestos mensajes. Y sobre lo otro, Matías, bueno, claro que es un riesgo, al menos para los grupos de poder, aunque este sea un argumento de teorías de conspiración, pero es así, la historia lo demuestra, no es conspiranoia, es una teoría de conspiración, de que hay grandes poderes en el planeta que tratan de controlar sus intereses a través de la desinformación. Eso ha pasado siempre, sobre todo en la historia de las guerras, en la historia de las conquistas, pero también tiene que ver con este fenómeno de los ovnis y su implicancia extraterrestre. Por ejemplo, voy al grano. ¿Qué pasaría si estos seres se presentan y dicen: vivamos en paz, les traemos una información, un conocimiento, somos una cultura que les adelanta en 8.000 o 10.000 años, hay que vivir en paz y no tienen que haber fronteras, sean un solo planeta. Si no hay fronteras, no habrían guerras y no tienen por qué existir los ejércitos, no habría deuda externa porque nadie le debería nada a otra nación. Nos entregan también tecnología de pronto basada en algo desconocido para nosotros, en cristales, qué sé yo, estoy un poco teorizando, y eso nos hace prescindir del carburante fósil, del petróleo, que hemos hecho guerras por eso. Nos explican que efectivamente en el pasado, aunque ellos no construyeron las pirámides o las líneas de Nazca en el Perú, mi país, pero sí que entregaron algún conocimiento o convivieron. Y a ver, ahí lo que menciona los patriarcas en la Biblia, sí, eran ellos. O sea, ¿cómo se afectaría a la gente con su idea de la religión, con su idea de Dios? Y no solo con el caso de la Biblia, esto implica distintas religiones, sino recordemos el Mahabharata, la Gran Guerra, un texto antiguo de la India con miles de años de antigüedad, uno de los episodios del Bhagavad Gita, la canción del Señor, que describe a los Pushkapa Vimanas, unos vehículos cósmicos que se desplazaban portando seres dentro, como Indra, y se arrojaban proyectiles y se enfrentaban, y esto no es ciencia ficción, algo pasó, aunque lo enfoquemos como un mito, como una leyenda primitiva, y creo yo que no lo es. Entonces, todo este conocimiento, toda esta gran revelación sí que podría romper paradigmas, y cuando se rompen los paradigmas viene un caos, y ese caos es el que algunos quieren evitar. Sin duda. Bueno, Ricardo, te agradecemos estos minutos, ¿eh? Siempre es un placer dialogar contigo. La verdad que nos encanta, el tema es atrapante porque... Muy lindo tema. Porque somos conscientes, ¿no? Si nosotros hemos logrado generar esta civilización que tiene miles y miles de años en este planeta, ¿por qué otros no lo han logrado en otro punto del universo, ¿no? Salir un poquito de esa, claro, de esa teoría egocéntrica de que la Tierra es el único planeta con un grupo de inteligencia humana racional que explota recursos y que se viene manteniendo a lo largo de años, aunque a veces sea un costo planetario altísimo. Pero bueno, ¿por qué no pensar que hay otros planetas similares y que hay otra gente capaz como nosotros que ha hecho mejor lo mismo o peor y que ya llegaron a la Luna y que ya mandaron una sonda a Marte y que ya hicieron un montón de cosas? Y que si tiene la capacidad de llegar y desaparecer de esa forma tan rápido y más, claro, algo. Así que bueno, Ricardo, te agradecemos, querido, por estos minutos, y sin duda vamos a seguir mirando al cielo. Te pregunto por último, porque sé que tenés más de 20 libros escritos, sé que sos un especialista en la materia. ¿Dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar y dónde te podemos leer también? Gracias por la entrevista, María, Matías. Pueden seguir mi trabajo a través de mis libros. Escribo para el Grupo Planeta. Mi último libro se llama Tierra 2 y se encuentra en todas las librerías de América y también aquí en Argentina. Y lo más importante, la gente que me está escuchando, el principal contacto que tenemos que alcanzar no es con las estrellas, sino con nosotros mismos. Si no lo hacemos, si no logramos convivir en paz, no va a haber universo para nosotros. Ricardo, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos. Hasta luego. Bueno, ahí está.